¿Cómo actuar frente a los insultos? Si bien es algo que parece muy fácil de decir, no podemos olvidar que después de todo somos seres humanos, por lo tanto bastante emocionales. Además, habrá personas que sin tener el propósito de ofendernos lo hagan. Basta solamente con fijarse en un tono de voz fuerte o muy seco y puede ser malinterpretado. Entonces puede que sea considerado como una agresión verbal. Por lo general, los insultos están acompañados de un humor ácido y sarcástico o de una sutileza disfrazada con el propósito de ofender. Así que quien ofende puede alegar desconocimiento o falta de intención. Detrás de las personas que trageden las emociones de las otras, por lo general hay sentimientos, ¿vale? Ya pueden ser del pasado o que no fueran atendidos de manera oportuna. También puede ser cuestiones de envidia, puede ser por narcisismo o por simple soberbia delante de otras. Suelen ser aparte poco asertivos y por lo general se suelen sentir superiores o por lo menos mejor que el resto, ¿vale? Entonces vamos aquí a ver diferentes maneras de cómo podemos manejar cuando se desata una situación donde te están insultando o te están atacando. El primer consejo es que el enojo no sirve, ¿vale? Enfadarse no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque se le da importancia al mensaje del ofensor, ¿vale? Y además sugiere que hay algo de verdad en lo que nos está diciendo. Entonces, esto último lo que suele hacer es que nos desestabiliza y nos provoca un dolor tanto mental como físico, ¿vale? Por lo tanto, no es la mejor respuesta el enfadarse o enojarse, porque el que se enfada primero siempre pierde. Aferrarse al odio es como quien toma veneno, ¿vale? Y espera que el otro se muera. Es una frase que dijo el célebre Buda. Todo es en mayor o menor medida algo que hemos probado y de sabor amargo. A nadie le resulta un insulto agradable, de eso no cabe ninguna duda. Pero responder con ira, frustración o incluso agresividad es tan inútil como beberse ese mismo veneno y esperar que dañe a la persona. Cuando las palabras son necias, revolotean alrededor nuestro, ¿vale? Y necesitamos aprender que dar respuestas inteligentes a los insultos siempre es nuestro mayor beneficio para tener un bienestar psicológico. Por el contrario, si la persona no te pertenece, no pertenece a un círculo muy cercano, ¿vale? Y menos de las que pensamos que son personas de verdad que están a nuestro lado, ni siquiera vale la pena tomarlo como insulto. El principal escollo, sin embargo, somos nosotros mismos, ¿vale? Es nuestro cerebro. Cuando escuchamos un insulto, solemos reaccionar automáticamente y poniéndonos a la defensiva. Y nuestra tendencia siempre es que nos enfadamos y nos estresamos. Entonces, de esta manera, no solo no sabemos lidiar con el insulto, sino que encima no sabemos lidiar con las emociones desagradables que nos está generando. Por lo cual, lo más importante de todo es que enfadarse no te va a ayudar en nada. Como consejo número 2, es que lo ideal sería que lo tomes con humor, ¿vale? Tomarlo con humor y hacerlo de esa manera permite que aparte de reducir la tensión, ¿vale? Se minimice el agravio. Considerar esta opción para una situación social puede ser bueno, pero no para una laboral, porque puede malinterpretarse y empeorar todavía más la situación. Para detener ese mecanismo debemos comprender que el cerebro siempre funciona llenando los espacios en blanco y se precipita a sacar conclusiones sin tener en cuenta si la crítica que nos han dicho o hemos recibido es válida. Para responder a ese insulto de una manera inteligente, lo que necesitamos es evitar que se produzca un secuestro emocional, ¿vale? En vez de dejar que las emociones tomen el mando, tenemos que activar nuestro pensamiento lógico centrándonos en los hechos.
¿Por qué? Porque el secuestro emocional se produce cuando consideramos ese insulto como un ataque a nuestro ego. Entonces la amígdala reacciona como si estuviese en peligro y dejamos de comportarnos de una manera racional. En cambio, necesitamos ser conscientes que la línea entre el insulto y la crítica constructiva puede llegar a ser muy delgada, ¿vale? Además de muy subjetiva. De hecho, Epicteto pensaba que el insultante no es la persona en sí, sino sus actos o sus palabras. El juicio sobre lo que ha ocurrido. Es algo difícil de digerir, pero para ser insultados debemos permitir que ese insulto tenga efectividad con nosotros, ¿sabes? O sea, te cale realmente a ti. Entonces, lo que este filósofo añadió es que nadie puede dañarte sin tu consentimiento, porque serás lastimado en el preciso instante en que tú permitas que a ti te dañen. Eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque de esta manera evitaremos muchas situaciones de sufrimiento innecesario. Consejo número 3. Ignorar el insulto, ¿vale? Ignorar el insulto representa la opción más poderosa de todas. Si no lo haces, serás arrastrado al nivel emocional que tiene su contraparte. De alguna manera se trata de olvidar lo que ha sucedido y de no engancharse a la situación. Siempre tienes que considerar que la ofensa no está en sí misma, sino en la manera en cómo reaccionas ante ella. Por lo tanto, es importante que aprendas a controlar esas emociones y de esta manera contribuir a tu desarrollo personal y mejorar la inteligencia emocional propia. ¿Vale? Ignorar el insulto de alguien es una forma muy fuerte de contraatacar, porque demuestra, primero, que tenemos autocontrol y segundo, que no vamos a caer en su juego. La clave consiste siempre en tomar un momento antes de reaccionar, por lo cual respira, piensa y luego decide qué vas a hacer. Como consejo número 4, no regreses nunca a la ofensa, ¿vale? Si bien esto refleja astucia también, lo que provoca es que no te colocas al mismo nivel que el ofensor, ¿vale? Además, esto lo que te da es motivos para darle credibilidad a que sus ofensas no tienen ninguna importancia. Ser mejor que quien te insulta es, aparte de hacerte mejor persona, te hace sobre todo mucho más inteligente. El célebre Marco Aurelio era un emperador romano y estoico prominente que siempre pensaba que nunca debemos conceder a quien nos insulta la posibilidad de que nos manipulen con nuestras emociones, ¿vale? Entonces, al no regresar la ofensa, él escribió que la mejor venganza siempre es no ser como quien te ha dañado. Un consejo muy importante y que ayudaría a solucionar realmente muchos problemas que tenemos hoy en día. Seneca, en cambio, por su parte, pensaba que la ira siempre dura más que el dolor, por lo que no tiene sentido enfadarse por cualquier insulto, ¿vale? Y menos si es un insulto que no precede ninguna importancia. Bueno, y aunque la tenga, un insulto nunca es positivo. Entonces no debemos dejar que ese insulto arruine nuestro día, ni siquiera malgastar fuerzas ni energías. Seneca escribió una frase que decía que una gran mente desprecia los agravios que hacen, y la mayor forma de desdeño es considerar que el adversario no es digno de venganza. Al vengarse, muchos se toman demasiado en serio las pequeñas humillaciones. Una persona grandiosa y noble es aquella que, como un gran animal salvaje, escucha impasible las pequeñas maldiciones que le lanzan. Entonces, reflexionando sobre esto, ¿vale? Nosotros nos hacemos grandes y a él le estamos haciendo más pequeño. Cuando incrementamos el tiempo entre el estímulo y el insulto, nuestra reflexión también nos puede hacer tener una respuesta mucho más reflexiva. Podemos recurrir a la lógica e ir más allá de la emoción inicial, ¿vale? Los estoicos no tenían en nada que ver contra las emociones, pero si se trata de una emoción no deseada que puede causar daño, es mejor que siga su curso y no aferrarse a ella, ¿vale? Otra de las frases, otros pensamientos de Epicteto, era que compartía la idea de que él se preguntaba que quién realmente era invencible,
porque aquel que no puede ser perturbado por nada más que su propia razón es realmente quien demuestra que es invencible. ¿Significa esto que si nos atacan no debemos defendernos? A ver, por supuesto que no. Pero si los estoicos tuvieran la oportunidad de elegir, siempre preferirían elegir la paz a tener la razón, ¿vale? Siempre el mejor camino es el positivo. Elevarte por encima de los insultos será una postura mucho más madura y que te permitirá conseguir una paz y un mejor sentimiento de grandeza contigo mismo, ¿vale? Porque después de todo, discutir con un necio no tiene ningún sentido. Y como último consejo para uno mismo es la aceptación, ¿vale? Esto se refiere a analizar el insulto, quién lo dijo y la razón de ese insulto. Si hay algo de verdad, bueno, es importante verlo como una oportunidad de crecimiento personal, ¿vale? Para mejorar aún más uno mismo. O sea, que encima de darte motivos para sentirte peor o hacerte más pequeño, te está dando oportunidades para aprender y ser más grande que de lo que eras antes. Y más aún viniendo de alguien a quien a ti realmente no te importa, ¿vale? Y si es una persona que respetamos o cercana a nosotros, pues todavía nos motivará más para demostrarle nuestra valía, nuestra grandeza con nuestras actitudes. Entonces, buscando lo positivo en el insulto, podemos dejar de lado la rudeza que suele tener la mente por norma general, ¿vale? Y buscar pepitas de oro que puedan estar escondidas dentro de una crítica ácida. Podemos usar esos comentarios siempre, como hemos dicho, para mejorar. Es que todo lo que puedas recibir negativo siempre puedes sacar algo positivo si sabes cómo afrontarlo con gratitud. Cada vez que alguien te insulta, ¿vale? Realmente si entras en el juego, lo que está logrando es controlarte. Entonces, que en el momento que tú no entras, ahí ya adquieres una victoria personal. Responder a un insulto como otro insulto, al contrario, siempre te va a implicar reproducir la cadena de ira o de inmadurez, o diciéndolo de una manera mucho más clara, de estupidez humana, ¿vale? Y al final de cuentas, eso ni siquiera va a cambiar las cosas. Pero si reaccionas con calma y, como hemos dicho antes, con gratitud, ¿vale? Tomaremos por sorpresa a la persona que nos ha insultado y de esa manera incluso es más probable que reflexione sobre si el comportamiento que está teniendo es correcto o no. Que evidentemente es incorrecto, pero tiene muchas carencias y tiene mucha ignorancia en su interior que todavía tiene que aprender a desarrollar para evitar caer en ella, ¿vale? Para lograr controlarnos, ¿vale? Y que los insultos no nos hagan mella en nosotros, sobre todo deberemos trabajar en la autoestima y en disminuir la sensibilidad a nuestras propias imperfecciones. Siempre abrazándonos a la idea de que nadie es perfecto, todos tenemos fallas y debilidades y que algunas veces esas personas pueden señalar, ¿vale? O sea que lo mejor de todo es asumir que nadie es perfecto y que todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si aprendemos a calmar el ego, ¿vale? Que es el gran pie que le hace cojear a la humanidad y que produce muchos enfrentamientos, ¿vale? Los insultos acabarán pasando de largo y sin ni siquiera tocarnos. Por lo cual siempre piensa que sería mucho peor vivir en una especie de mundo, ¿vale? Donde todo el mundo finge que no tienes defecto porque ni siquiera te van a dar la oportunidad de que tú puedas ver cuáles son tus mayores debilidades para poder fortalecerlas y de este modo salir siempre con la posibilidad de haber obtenido un crecimiento y haber cambiado unas actitudes que de pasar a dañarte te han pasado a ser más comprensivo, mejor persona y a tener una paz interior contigo mismo y con los que te rodean mucho más sana
para la sociedad. Muchas gracias por escuchar este audio. Si quieres recibir más vídeos sobre este tipo de comentarios o sobre este tipo de temas, no dudes en suscribirte al vídeo, darle al like y si puedes compartirlo te estaremos realmente agradecidos. Muchas gracias y hasta pronto.